Buenos días, profesor, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2, conformado por Los Ángeles Sandia, Catherine Urdaneta, Kelly Guerrero, José Erasmo Sandia y mi persona, José Carrero. En esta oportunidad vamos a exponer el tema 26, el contrato, el tema 27, la clasificación general del contrato, el tema 28, los elementos esenciales del contrato, y el tema 29, el papel de la voluntad en la formación del contrato. Inicialmente comenzaré con el tema 26, el contrato, con su definición. El contrato es un acuerdo de voluntades donde se crea o se transmiten derechos y obligaciones entre las partes. También se puede decir que el contrato es un acto jurídico mediante el cual intervienen dos o más personas con la intención de generar derechos y obligaciones. Se rige por el principio de la autonomía de la voluntad, mediante el cual las partes pueden contratar cualquier materia lícita o no prohibida por la ley. Con respecto a la parte, al fundamento jurídico, tenemos en el Código Civil, en el artículo 1133, la definición de qué es contrato. El contrato es una contravención entre dos o más personas para construir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Procediendo con las características, los contratos se caracterizan por ser un vínculo entre dos o más personas con capacidad de obrar para generar obligaciones recíprocas, que puede ser de manera unilateral cuando es una sola persona o bilateral cuando son dos personas. Aunque en la mayoría de los contratos se crean derechos y obligaciones de manera recíproca. Dichas obligaciones generadas por lo general se refieren o están referidas al patrimonio, donde en principio se afecta a las partes intervinientes, pero en ocasiones puede afectar a terceros. Según las características del contrato se pueden clasificar de la siguiente manera: el contrato unilateral, que es cuando es un acuerdo de voluntades en la que se obliga a una sola parte. Luego tenemos el contrato bilateral, que es cuando es un convenio de voluntades donde se obligan ambas partes. Posteriormente, el contrato consensual, que se constituye cuando se logra el consentimiento de ambas partes. Tenemos el contrato real, que se constituye cuando una de las partes hace a la otra la tradición o la entrega de la cosa sobre la cual se va a contratar. El contrato formal es cuando la ley establece que ese consentimiento se manifieste de una determinada forma para que el contrato sea válido. Posteriormente tengo el contrato oneroso, que es aquel cuando hay beneficios y gravámenes recíprocos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando, por ejemplo, el contrato de compra-venta, el vendedor recibe el beneficio del precio, pero tiene que entregar la cosa, y el comprador recibe el beneficio del bien, pero tiene el gravamen de cancelar. Contrato gratuito es cuando tiene por objeto que se beneficia una sola de las partes y la otra tiene un gravamen, como es el caso de comodato. Contratos nominados o típicos, pues son aquellos que se encuentran previstos y regulados por la ley, bien sea las compraventas, los contratos de arrendamiento, entre otros. Contratos innominados o atípicos
pues son aquellos que no se encuentran previstos o establecidos en la ley por su característica. Contratos instantáneos o de tracto único, pues son aquellos que se ocurren en el mismo, cuando se ocurren en el mismo momento que se celebra el acto del contrato. Y los de contratos de tracto sucesivos, pues son aquellos que su cumplimiento se da en periodos determinados, que pueden ser de tres maneras. Pues, ejecución continuada, que es cuando se hace en un solo periodo, pero sin interrupción. Ejecución periódica, cuando se hace el cumplimiento de la obligación en periodos con determinadas fechas. Y la ejecución intermitente es cuando la parte solicita que lo hagan en determinadas formas. Posteriormente tenemos la diferencia del contrato con otros negocios jurídicos bilaterales. En el derecho civil, pues, existen ciertas confusiones en varios conceptos, como obligaciones, actos jurídicos, negocios jurídicos y el contrato. Por lo menos el concepto de obligación, tenemos que hacer referencia al concepto de obligación, es el deber de hacer algo o no hacerlo. Y en el caso del negocio jurídico, pues es un acuerdo o un acto de declaración de voluntades con el propósito de obtener un efecto jurídico reconocido por el derecho objetivo como sustento del mismo. El acto jurídico, pues, es una declaración o manifestación de voluntades sancionadas en el derecho, destinadas a producir un efecto jurídico querido por el autor o por las personas o por las partes, que consiste en crear, modificar, transmitir, extinguir derechos y obligaciones. Y el contrato, pues ya lo mencionamos anteriormente, que es un acuerdo de voluntades donde se crean y se transmiten derechos y obligaciones entre las partes contratantes. Y por último tengo la evolución histórica de la noción del contrato. Analizando la noción histórica desde el punto de vista antropológico, podemos decir que la contratación es una manifestación de la manifestación cultural inherente a la vida del ser humano en la sociedad. Con lo cual podemos decir que el contrato constituye una institución fundamental en el derecho civil. Continuando, en el derecho romano aparece el contrato como una forma de acuerdo que normalmente se llamaba conventium. Las convenciones también me parece las convenciones de consentimiento de dos o más personas que avienen sobre una cosa de dar o hacer, y prevalecía la consensualidad, o sea, el consentimiento de las partes para lograrlo. Luego, en la evolución del contrato en Roma, tiene sus orígenes de forma primitiva, como lo que se llamaba el nexus, que significaba que el vínculo entre el deudor, entre el posible deudor y el acreedor, donde se tenía que, si la obligación no se cumplía, él debía pagar con la libertad suya y la de su familia. Posteriormente se da lugar al contrato verbal, que se denominaba el stipulatium o estipulación, el cual consistía en un contrato verbal unilateral y abstracto, en donde el futuro acreedor, que se denominaba estipulante, preguntaba al futuro deudor prominente que si estaba dispuesto a hacer algo para entregar la cosa o realizar cualquier prestación de servicio, y en el momento que él lo hacía, pues ya estaba obligado a cumplir tanto de entregar la cosa como de cumplir con la prestación del servicio. Posteriormente, el contrato en la Edad Media
uno de los contratos más relevantes era el contrato de feudo, donde se ponían frente a frente la persona que iba a servir y la que iba a ser jefe. El ejemplo más clásico era el vasallo frente al, se colocaba frente a mano con mano con el señor feudal, lo que significaba un acto de sumisión. En la Edad Moderna se caracterizaba por la actividad compiladora sobre el derecho consuetudinario, donde prevalecía el derecho escrito sobre el derecho no escrito. Y después en el contrato, en el Código de Napoleón, se reguló lo que fue la institución del contrato, donde se establece en el artículo 101, el contrato es un convenio por medio del cual una o diversas personas se obligan hacia otra o varias personas a dar, a hacer o no hacer alguna cosa. La evolución del contrato en el derecho italiano se encuentra presente en el Código Italiano, el cual mantiene la autonomía de la voluntad que consagra su predecesor, que se tomó del Código Civil francés. Gracias. Saludos, profesor y compañeros. Yo les voy a hablar de la clasificación general de el contrato. La noción general del contrato es que es un acto jurídico del cual emana de la voluntad unilateral o bilateral de las partes, en el cual pues su intención es crear un efecto jurídico, el cual puede consistir en crear, en transmitir o modificar o hasta extinguir un derecho. Cosas tan comunes como lo son la compraventa, una herencia, el pago de algo e incluso la renuncia a una herencia, pues pueden ser y son objeto de un contrato. Existe también del contrato una diferencia u otra sección o algo parecido que es el convenio. Yo voy a establecer la diferencia entre contrato y convenio. El contrato, como bien lo hemos dicho, pues emana de la voluntad de las partes y tiene un marco legal, tiene una base legal, mientras el convenio no. El convenio solamente queda en lo que es el acuerdo de las partes. Podríamos decir que para que exista un contrato tiene que existir un convenio. ¿Por qué? Bueno, porque el convenio es lo primero que se da entre las personas, que es el acuerdo de lo que se va a establecer en el contrato, y previo a eso, posterior a eso, se realiza lo que es el contrato, que ya es la base legal que esté marcado en lo que está la ley. Y mientras que el convenio no, el convenio solamente necesita la manifestación de voluntad, o sea, el acuerdo de las partes para existir, no tiene que tener una base legal para hacer convenio. Para establecer mejor sus diferencias, pues podríamos decir que el contrato tiene que tener un acuerdo más una base legal, mientras el convenio no. El contrato tiene que ser escrito necesariamente y el convenio pues puede ser de manera escrita o verbal sin tener efectos jurídicos. Para que el contrato sea válido, pues tiene que estar establecido el acuerdo entre las partes más la parte legal. El convenio, para ser válido, solamente necesita lo que es el acuerdo entre las partes. Y pues el contrato se aplica a muchos ámbitos, pero más que todo para exigir una responsabilidad, asegurarse de poder exigir el cumplimiento pues en temas laborales, económicos, mientras que el convenio pues se hace de manera más común, como entre amigos, familiares, entre otras cosas, también como se pueden tener convenios de compraventa, de pago de una cosa, pero legalmente no es exigible, que otra diferencia es que la base legal pues del contrato permite que pueda ser exigible la obligación a las partes, mientras que en el convenio no, pues está la obligación, pero ya es como moral de cumplir ese convenio, más no hay una regla legal, una norma legal que exija su cumplimiento.
Bien, siguiendo con lo que es el concepto del contrato, el contrato pues es un acuerdo válido en el cual las partes establecen sus obligaciones y deberes. Para que el contrato realmente sea efectivo tiene que ir escrito, tiene que ir con la firma de las partes y además de eso tienen que entrar en el marco legal para que sea válido. Existen otros tipos de actos que generan consecuencias jurídicas en el caso de la materia penal, pero se diferencia de lo que es el contrato, por eso se le llama acto jurídico, porque el contrato tiene la intención de generar un vínculo jurídico, o sea, tiene la intención de vincularse con la ley, mientras que los actos delictivos no es así, porque si mientras que la persona comete el acto intencionalmente no tiene la intención de involucrarse jurídicamente, mientras que el acto jurídico del contrato sí tiene la intención de crear un vínculo jurídico entre las partes para que para poder hacer esa modificación, creación o extinción del derecho que pretenda hacer las partes. La evolución histórica del contrato, pues en la época primitiva, el contrato consistía, o sea, no tenía fines económicos, sino más que todo de parentesco y de alianzas. Y también tenía mucha connotación religiosa en la época antigua. En la antigua Roma también existía lo que eran las prestaciones, que se creía que era como un tipo de contrato, pero en realidad carece de lo que es la voluntad de las partes, porque si la persona que prestaba no se le pagaba lo debido, pues el deudor pagaba prácticamente con su vida o con sus bienes o cualquier cosa pues grave que en realidad carece de lo que es el acuerdo consensual. Si bien la persona se compromete a pagar, estaba de acuerdo con pagar, la obligación de pagar lo que debía, pues realmente no está esa voluntad de aceptar esas consecuencias si no era el pago. Se podría decir que en Roma pues hubo muchas variaciones en lo que fue el contrato, pero no se llegó exactamente a la definición de lo que es el contrato general que existe hoy en día. Lo que sí dio un avance grande fue el derecho canónico, el cual se caracterizó por su formalismo y también por individualismo, y también que aportó grandes definiciones o aportó características al contrato que ayudaron a definirlo mejor, como la buena fe contractual. También definió que el contrato debe tener una causa o un objetivo, que es el fin con el que se hace el contrato, y también definió o nos dio lo que es la teoría del abuso de derecho, en el cual establece que el derecho tiene que tener un límite para que no sea abusado el poder que se le confiere al derecho. Ya en la Edad Media, pues, se estableció lo que es el principio de la autonomía de la voluntad, y en la época moderna, ahorita, pues, ya los contratos son más consensuales, en que las personas, pues, tienen todo el deber, todo el derecho de poder decidir qué van a contratar, si lo van a hacer o no, totalmente, que estén de acuerdo totalmente con las obligaciones y deberes que tienen. La teoría general del contrato, como ya lo había mencionado en la evolución histórica, que era el principio de la autonomía de la voluntad, bueno, eso consiste en el principio de la libertad contractual, es decir, que la persona tiene derecho a regular sus propios deberes y obligaciones en el aspecto del contrato, es decir, la persona decide si desea contratar o no, o sea, desea ser parte del contrato o no, o de adquirir esos deberes y obligaciones. Cabe destacar también, que no lo había dicho antes, que el contrato es importante para que sea eficaz, que la persona sea capaz de adquirir esos deberes y obligaciones, porque existen casos en el derecho que la personalidad jurídica, la persona no la tiene como para adquirir una obligación
como el contrato en el caso de las personas que están incapacitadas mentalmente o menores de edad. Ahora el contenido del contrato, como bien lo hemos visto, pues es la parte de los deberes y obligaciones de las personas, que se encuentran las prerrogativas, las facultades, los deberes y también las obligaciones y las cargas que va a adquirir la persona al momento de contratar. También está lo que es el objeto y la finalidad del contrato, que es por lo que se va a celebrar el mismo, y el contenido pues en sí depende de lo que hayan acordado las partes, que pueden ser pueden tener cláusulas o condiciones entre el contenido, pues depende de lo que las partes acuerden, pero generalmente pues tiene que tener una obligación que cumplir, un deber y obviamente pues una finalidad. El carácter del contrato, pues como lo hemos dicho, es un convenio que tiene que ser entre las partes. También tiene un carácter que arma un lazo jurídico, que pues arma un lazo jurídico, ya sea la persona con su patrimonio, con lo que haya comprometido, y genera pues una obligación de las partes, pues genera un deber de cumplir con la otra parte la obligación que se contrajo.